Soy Jorge Ramos, jefe del área de cables aéreos del Metro de Medellín, 19 años en la empresa, y vengo a compartirles la experiencia de 13 años en la operación de sistemas de cable aéreo en el ámbito urbano. Pues antes de meternos y de tocar los temas técnicos de la operación y mantenimiento de los cables, vamos a hablar un poco del contexto. Estamos hablando de la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín tiene un poco más de 2.5 millones de habitantes y un área metropolitana de 3.6 millones de habitantes, es decir, la mitad de la que tiene ahora esta ciudad de Santiago. También un dato muy importante y muy interesante cuando hablamos de sostenibilidad financiera de los cables. Somos una empresa pública y como empresa pública no tenemos ningún tipo de subsidio. Es decir, la operación y el mantenimiento de nuestros sistemas se pagan directamente con los ingresos de la venta de etiquetes y otros servicios de asesoría. Eso significa ser una empresa pública, industrial y comercial del Estado, como somos en el metro. En el metro operamos varios modos de transporte. Tenemos la línea férrea tradicional, 2 líneas de metro, 2 líneas BRT, una línea de tranvía y actualmente 4 líneas de cable aéreo. Y esperamos iniciar con una quinta a mediados del año 2018. Estas son las características técnicas de todas las tecnologías que operamos. Ahí vemos línea A y B, 2 líneas férreas, líneas K, J, L y H, líneas de cable aéreo, la línea M, que empezaremos a operar a mediados del 2018, y 2 líneas BRT de buses y una línea de tranvía. En total, todas esas líneas con esas tecnologías movilizamos durante el año 2016 270 millones de usuarios. Esto es en todas las tecnologías. Aquí las características técnicas de nuestras 5 líneas de cable aéreo. Vemos que se diferencian en cuanto a tecnología, capacidades, alturas, trazados, números de pilonas. Cada una tiene sus propias características y lo hablábamos ahora en una presentación. ¿Cuál es el sistema de cable que se necesita? De acuerdo con la topografía, las condiciones del terreno, la cantidad de usuarios a movilizar, etc. Muy importante, estamos hablando del ámbito urbano, y en el ámbito urbano entonces son 4 las consideraciones que tenemos en cuenta en nuestra empresa Metro de Medellín. La primera, integración tarifaria, es decir, con un solo tiquete, con una sola tarifa, usted puede ingresar al metro, al tren, cambiarse al modo cable o cambiarse al modo tranvía, con una sola tarifa. El segundo pilar es la integración operativa. Cuando hablamos de operación operativa es que el usuario se basa en los mismos horarios, las mismas condiciones de uso de los sistemas, la misma normatividad. Por ejemplo, al ingresar con un paquete a un sistema de cable aéreo, a una telecabina, usted va a poder moverse con ese paquete dentro de la cabina, pasar al tren o pasar al bus. A eso nos referimos con integración operativa. Integración física, lo vamos a ver enseguida en unas fotografías. La integración física se refiere a que no hay grandes distancias o grandes obstáculos por vencer cuando vamos a intercambiar de un sistema de cable a otro modo de transporte que sea férreo o bus. Y el último, el medio tarifario. Con una misma tarjeta se pueden usar todos los modos de transporte. Consideraciones para la integración. Aquí vemos la integración de la línea K, que es un cable aéreo con el sistema metro. Tenemos la línea K aquí en este segundo nivel. El usuario desciende y baja a un primer nivel donde lo está esperando el tren, la línea A. No hay que pagar ninguna tarifa adicional. Es un recorrido de unos 40 segundos mientras desciende de la telecabina y toma el tren. A esto nos referimos con integración. Igual, con la línea de tranvía, aquí vemos el tranvía en primer plano y vemos la línea H en el fondo. La persona desciende de la línea H, que es un sistema de 1800 pasajeros hora, y toma el tranvía.
Aquí vemos otro ejemplo de integración en nuestra línea B. Las personas descienden de la línea J en la estación La Aurora y después de descender a los 40 segundos está tomando en la línea B el sistema metro. Insisto y repito, sin pagar una tarifa adicional, sin hacer una larga transferencia, sin hacer desplazamientos excepcionales. Bueno, la implantación de los cables. Este es Medellín, el contexto, somos un valle bastante extenso de unos 30 kilómetros rodeado por montañas. Miren la topografía, rodeado por montañas. Aquí vemos una fotografía de lo que es el centro de la ciudad. Bueno, otra panorámica, aquí está la línea acá. Vean la topografía, rodeado por... Aquí llega. Miren la topografía, las montañas y en el fondo el valle. Justamente en este valle tenemos el sistema metro, entonces todas las instalaciones de cable aéreo van a estar integradas a otro modo de transporte. En unos casos a los trenes, línea A y B, y en otro caso al tranvía. Línea de tranvía inaugurado el año pasado en la ciudad. Aquí vemos esquemáticamente dónde están las líneas de cable en la ciudad. Miren que siempre estamos llegando en los extremos. Aquí los tenemos, la línea J, la línea K, la línea M y la línea H. Esta línea es un poco más turística, es el ámbito turístico, pero se integra directamente con otra instalación de cable que es la línea K. Aquí se hace la transferencia. Entonces miren que estamos integrados con toda la red de transporte masivo de la ciudad, es decir, los cables aéreos no son independientes, no están aislados, se integran directamente a la red de transporte de la ciudad. Nosotros no arrancamos pensando en instalar un sistema de cable, eso es más bien el resultado de aplicar esta matriz multicriterio de evaluación de proyectos, donde miramos cuál va a ser el impacto de la inclusión social, de la demanda, riesgos de exclusión, alternativas de transporte, factibilidad institucional, viajes potenciales, impacto predial de instalar un sistema de transporte y ampliación de cobertura. Solamente al correr esta matriz nos da como resultado entonces que la mejor opción es un sistema de cable aéreo. Es lo mismo que hemos hecho con las 5 instalaciones que tenemos ya en la ciudad y una sexta que estamos terminando de contratar en este momento. Aquí les voy a mostrar en estos mapas, en estas gráficas, los impactos que tienen precisamente estos sistemas de cable. Aquí vemos, cuando ven ustedes las zonas más verdes, es donde la topografía se va poniendo más difícil. Justamente allí es donde van quedando las instalaciones de transporte por cable aéreo. En esta gráfica vemos donde ven más rojo. Donde ven más rojo es porque la densidad poblacional es más alta. Justamente donde la densidad poblacional es más alta es donde están quedando las instalaciones de transporte por cable aéreo. Segregación socioeconómica, lo mismo. Miren, mientras el nivel socioeconómico es menor, es allí precisamente en las zonas rojas donde están llegando los sistemas de cable aéreo y el uso del transporte público. Zonas más oscuras como estas son las que más demandan transporte público. Es allí donde están quedando igualmente, para este caso, los sistemas de transporte por cable aéreo. Bueno, el valor agregado que dejan estas instalaciones. Ponemos esta fotografía aquí porque es un ejemplo claro. Justamente al otro lado de este cerro que ven aquí, justamente al otro lado está la línea metro, la línea B del sistema metro. La idea era comunicar esta zona de la ciudad con la línea B del metro, con el cable aéreo. Es un viaje de 12 minutos. Estamos comunicando esta zona con el sistema metro y otros 12 minutos de tren. Es decir, que en 25 minutos le estamos asegurando a un usuario del sistema que va desde esta zona de la ciudad hasta el centro.
tema que antes, usando un bus público o otro medio de transporte alternativo, se podía demorar hasta 60 minutos. Entonces estamos rebajando la mitad el tiempo de viaje de estas personas. Otro ejemplo aquí, esta que vemos de la estación La Aurora. La estación La Aurora de la línea J del metro. Todo esto que ven en el año 2007 no existía, no había absolutamente nada. Lo primero que se construyó fue el sistema de transporte. Se construyó el sistema de transporte y después de construido el sistema de transporte llegaron las zonas habitacionales, el hospital, la estación de policía, el colegio y toda la zona de cobertura de ciudad. Es decir, fue un programa de gobierno, un programa de ciudad en el cual se implantó primero el sistema de transporte y después llegó la ciudad con todos los servicios que le requería en ese momento para la comunidad. Aquí hay unos ejemplos de cómo es el antes, cómo era el antes, cómo es el ahora, los espacios que dejó la construcción de los sistemas de cable. Esta es una panorámica de la línea K, miren cómo quedó el antes, cómo es ahora. Vemos en el fondo el sistema, el perfil. Otra panorámica de Santo Domingo Sabio, donde termina la línea K del sistema, el antes, el ahora. Son espacios públicos que van quedando para el disfrute de la comunidad. Estación Santo Domingo antes, ahora, parques, servicios de alcaldía, de municipalidad, integración de la línea K y la línea L, espacio urbano. Miren cómo quedó finalmente después de la intervención. Y este, que es el caso más evidente del mejoramiento del territorio, es la línea K. Miren ya por todo el centro de la fotografía, de la panorámica, están las 4 estaciones del sistema. Abajo la estación Acevedo, estación Andalucía, que es una estación intermedia, Popular, estación intermedia, y Santo Domingo. Pero lo importante de esto son los servicios agregados que van quedando. Miren en la parte de arriba, la Parque Biblioteca España, aquí. Parque Lineal de Herrera, también para el esparcimiento de la comunidad. Puente Mirador, que unió 2 barrios, que anteriormente no había cómo pasar de un barrio a otro. Proyecto habitacional, este bloque de edificios, estos bloques que ven aquí. Paseo urbano de la 107, esto se convirtió en un eje comercial. Proyecto habitacional, ven aquí los bloques de edificios. Puente La Paz tampoco existía, comunicó estos 2 barrios, estas 2 comunidades. Y bueno, solo un ejemplo, esto es lo que ha traído la implantación de los sistemas de cable en la ciudad de Medellín. Además del sistema de transporte, se va convirtiendo en un jalonador del ámbito social, de la prestación de los servicios de la comunidad. Ha sido un tema que hemos trabajado articuladamente y de la mano para el mejoramiento de los territorios. Miren que los sistemas de cable además no generan desplazamientos. Aquí vemos la implantación. Esta es la estación Popular de la línea K. Simplemente se compran unos pocos predios, se implanta la estación, se implantan las torres y no hay que generar mayor desplazamiento. Otro ejemplo, esta es la estación Andalucía, Juan 23 de la línea J. Vemos la implantación de la estación, la implantación de las torres y no hay que generar mayor desplazamiento de la comunidad. Algunos datos de la operación y el mantenimiento de nuestras líneas. Estos son los ingresos por año solamente por las estaciones de cable. Vemos que en el 2016 la línea K tiene un poco más de 7 millones, 7.5 millones de personas que ingresan solamente por las estaciones de cable. Estas personas en la tarde y noche normalmente regresan, hacen transferencia de la estación de metro al cable. O sea que este valor se multiplica por 2 y aquí les traigo un consolidado. La línea K, desde que hizo su apertura en el año 2004, ha movilizado 167 millones de personas en 13 años de operación. La línea J, 68 millones
desde su apertura en el año 2008, y la línea L, que es con una vocación más turística, 14 millones de personas desde el año 2010. La línea H apenas la abrimos en diciembre del año 2016 y va llegando a su primer millón de pasajeros movilizados. Horas de operación, un dato también bastante impresionante. Línea K va llegando ya a las 90.000 horas de operación desde la apertura en el año 2004, la línea J 65.000 horas, la línea L 30.000 horas y la línea H 5.600 horas. Esto es sacado, pues, nos dieron el dato en la presentación anterior, un estándar más o menos de 7.000, entre 7.000 y 7.100 horas de operación por año. Disponibilidad operativa muy importante para los cables urbanos. Cuando hablamos de un cable urbano, quiere decir que la persona, cuando ingresa a la estación, siempre está esperando que el sistema esté operando sin ningún tipo de irregularidades, que haya prestación del servicio. Aquí vemos datos de disponibilidad operativa de nuestros sistemas, un promedio de 99.8, 99.9%. Cuando incumplimos la prestación del servicio, tenemos especialmente en nuestra ciudad, Medellín, un tema de nivel seráunico alto. Hay 250 días al año con rayos, con tormentas eléctricas. Entre 2 y 4 de la tarde más o menos se presentan estas tormentas. Hay ocasiones en las que tenemos que suspender el servicio por unos 20, 30 minutos mientras pasa la tormenta. Eso le aporta un 73% a esa indisponibilidad operativa. Un 14% averías técnicas y un 13% otro tipo de condiciones operativas. Gestión de mantenimiento, también nos lo mostraban ahora, operamos 19.5 horas al día, eso más otras maniobras operativas de entrar, sacar cabinas, hacer intercambios, hacer algunas otras situaciones, nos deja apenas 3 horas efectivas para el mantenimiento. Entonces lo que hacemos es diseñar un plan de mantenimiento para ejecutar desde el 1 de enero hasta diciembre 31. Todos los días se hace mantenimiento a todas las instalaciones y aprovechamos también el gran mantenimiento, la gran parada, para hacer otro tipo de intervenciones que requieren más de las 3 o de las 4 horas que tenemos por día para hacer ese mantenimiento. Y nos obliga entonces a pasar cada vez más de mantenimientos correctivos y preventivos a mantenimientos predictivos. Es decir, le hacemos mucha fuerza, invertimos buenos recursos en que el mantenimiento vaya más orientado a lo predictivo. Conclusión, en estos 2 minutos que nos quedan, ya lo han dicho en las presentaciones anteriores, pero yo le queremos agregar algo. En Medellín, el ejemplo de la implantación de los sistemas de transporte por cable aéreo ha demostrado que cambia el territorio. Ha sido un modelo y ha sido un jalonador de los mejoramientos de tipo social, trabajando articuladamente con la administración de la ciudad. Ha sido un tema que ha sido demostrado, que le ha agregado demasiado valor a la ciudad cada vez que hemos ido abriendo una línea que utiliza esta tecnología. Y la segunda, nos lo acabaron de decir en la presentación anterior, es deber de todos quienes estamos aquí, operadores, fabricantes, supervisores, diseñadores, todos los del ámbito del sistema por cable aéreo, trabajarle muy fuerte al tema de la confiabilidad y de la seguridad. De otro modo, un sistema por cable aéreo difícilmente podrá seguir siendo exitoso en el ámbito urbano. Como lo decíamos ahora, cada vez que una persona pretende utilizar un sistema de estos en el ámbito urbano, siempre debe estar funcionando en las mejores condiciones de seguridad y de calidad. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como operadores de este tipo de sistemas. Bueno, este minuto para responder alguna pregunta, si la tienen. Gracias. Usted explicó la intermodalidad entre modo motorizado, digamos, metro, tranvía, cable, pero hay combinación con el peatón, con el usuario, para moverse desde su lugar de llegada o salida hacia su centro de residencia para aproximarlo, que es un tema bien importante, digamos, cuando se trata de
de sacar usuarios que utilizan normalmente el transporte motorizado para llegar desde el origen hasta el destino de su trabajo, de su centro de actividad. Sí, correcto. Ya no lo manejamos en la empresa Metro de Medellín, pero lo que es movilidad humana, ya sea peatonal o en bicicleta, lo maneja otro ente en la ciudad. Es un tema más de la alcaldía, de la municipalidad, pero totalmente integrados con ese tema. El básico, especialmente en estas zonas de cable donde no hay otro sistema de transporte alternativo, debe ser o caminando o en bicicleta, pero sí, es de bastante consideración para nosotros. ¿Alguna otra pregunta o terminamos aquí? Bueno, muchas gracias.